Bien, y buscamos precisamente en Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 4, y en el versículo 22 vamos a leer del 22 al 25. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor bendiga esta exposición de su palabra y quiero leerles esta pequeña historia a modo de introducción. Se cuenta la historia de un granjero pobre que había ahorrado su dinero durante muchos años con el fin de comprar un buey que empujara su arado. Cuando creyó que había ahorrado lo suficiente, recorrió una gran distancia hasta el pueblo más cercano para comprar un buey. Sin embargo, pronto descubrió que los billetes que había estado ahorrando habían sido reemplazados por una nueva moneda y que la fecha para el intercambio de los anteriores a los nuevos había pasado hacía mucho tiempo. Puesto que este granjero era analfabeta, el hombre le pidió a un niño que estudiaba en una escuela cercana que escribiera una carta al presidente de su país, explicándole su difícil situación y solicitándole una excepción. El presidente fue conmovido por la carta y escribió al granjero: la ley debe obedecerse, porque la fecha límite para cambiar los billetes ya pasó. El gobierno ya no puede cambiar sus billetes por los nuevos. Ni siquiera el presidente es exento de esta regla. Sin embargo, le dijo el presidente, puesto que yo creo que usted en realidad trabajó duro para ahorrar ese dinero, estoy cambiando su dinero por el dinero nuevo con mis propios fondos personales para que usted pueda comprar su buey. Ahora, al final del sermón volveremos a esta historia para ver cómo concluye. Ahora, en el pasaje que tenemos aquí en la epístola a los Romanos, de lo cual el apóstol Pablo viene disertando desde el capítulo 1, hablando de la condición de toda la humanidad. Y en el capítulo 3 y en el versículo 28, él concluye de esta manera. Concluimos, dice en el versículo 28 del capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces esa es la conclusión a la que Pablo llega, podríamos decir a la conclusión lógica que él llegó, ya que él había acusado a judíos y a gentiles, es decir, a toda la humanidad, y él dijo que todos están bajo pecado. Ahora, ahí debemos entender que esta afirmación que el apóstol hizo, inspirado por Dios, nos está incluyendo a usted y a mí. No era solamente para la época que él escribió, sino que debemos vernos aquí en esa sentencia que él está diciendo: todos están bajo pecado. En Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. A todos aquellos que están bajo pecado y que actúan en injusticia, lo que se les revela es la ira de Dios. Tal vez algunos podrían decir: en este momento yo no veo la ira de Dios sobre muchos que veo que están actuando mal, en contra de la ley del Señor. Pero ahí más bien nosotros vemos aún la gracia del Señor. Pero llegará el momento en que esa ira se manifestará. ¿Qué es lo que esto va a producir en los hombres, esta ira? Bueno, en primer lugar, será un juicio justo del Señor. En Isaías 59:2, él lo expresó así, o el Señor lo expresa así por medio del profeta: sus iniquidades son las que han hecho esa división entre ustedes, entre vosotros y vuestro Dios. Y él dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro,
para no oír. Cuando el profeta habla acerca de sus iniquidades, ahí se podría también traducir la palabra transgresión, que también es una manera de llamar al pecado. Todos los que estamos bajo pecado hemos transgredido la voluntad del Señor. Y esa palabra significa pasar por encima o pasar sobre. Y eso es lo que significa entonces el pecado, es que los hombres hemos pasado sobre la ley de Dios. Hemos pasado sobre Dios con total desprecio por quien es Él y con total desprecio por la autoridad de su palabra. ¿Qué hace el hombre? Va más allá de lo que Dios ha establecido como el límite. Nosotros hemos leído en la Escritura cuando se describe Dios en su creación, cómo al mar le estableció el límite hasta donde debía llegar y de ahí no pasarás, fue el mandamiento que Dios le dio. Pero el hombre en su rebelión va más allá de lo que Dios le ha establecido en su palabra. Y ahí eso lo que revela en primer lugar es la arrogancia que hay en el corazón del hombre delante de Dios. Podríamos preguntar, ¿quiénes somos nosotros y quién es usted? Que se atreve en algún momento a ir más allá de lo que Dios ha establecido en su palabra. Esto únicamente lo que manifiesta es el corazón orgulloso y arrogante del hombre. También lo que llega a manifestar es la insensatez que hay en nosotros. Como nosotros podemos debatir o cuestionar lo que Dios ha mandado en su palabra. Nosotros que tenemos pocos años de existir, queremos cuestionar la autoridad de un Dios que es infinito en sabiduría, que ha establecido de una manera sensata cómo el hombre debe vivir, pero la criatura, el ser humano, considera que es más sabio que Dios. Y la palabra dice que más bien, creyendo ser sabio, lo que pasa con el hombre es que llega a ser un necio delante de él. Y eso también demuestra entonces la insensatez del ser humano, creer que él es más sabio que su creador. Y al final lo que queda manifiesto es entonces ese desprecio hacia Dios. Y lo que el ser humano entonces ha decidido es alejarse de él. Esa es la condición de todos sin Cristo. Pero cuando un transgresor logra entender realmente lo que él ha hecho en contra de la ley de Dios y puede ver su condición ante Dios, en primer lugar sabemos que esa es la soberanía del Señor, que es solamente por medio de la obra del Espíritu Santo, que puede ver, que cada uno de nosotros puede verse, que yo sí he quebrantado lo que Dios mandaba en su palabra, y que por lo cual entonces yo no soy justo delante de Él. Jesús dijo, Él no vino por justos, sino que vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y cuando alguien que ha transgredido la ley del Señor entiende, yo soy ese que he vivido de esa manera, entonces ahí es donde debe entender. Por esos que son pecadores fue que Cristo vino. El problema es cuando muchos, y vamos a ver en un momento, creen que ellos sí, delante del Señor, no tienen nada que se les pueda o que se les podría señalar. Pero entonces la pregunta que deberíamos hacernos, si nos vemos realmente en esa condición de pecadores, porque el problema es que si usted no se ve de esa manera como un injusto, el mensaje de Cristo, de lo que Él logró para salvar a los injustos, no va a ser relevante para usted. Pero aquel que lo ve, entonces tendría que cuestionarse, como dice en Proverbios 17 y versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y Job 25:4, el amigo de Job, Bildad, dijo lo siguiente: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y el salmista en el Salmo 142:2 dijo: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Cuando nos vemos pecadores, como un impío, alguien que no teme al Señor y que más bien ha transgredido su ley, ¿cómo puede entonces tener comunión con un Dios santo? ¿Cómo puede entonces ahora acercarse a Él? Que la Escritura dice, aquel que justifica al que es impío, eso es una abominación. Y también eso nos debe mostrar a nosotros
el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Levítico 19:2 nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y hablando acerca de lo justo que es el Señor, Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Ahora esa es la pregunta: ¿cómo este Dios, que no puede tolerar la inmundicia o lo que es inmundo, y que es limpio de ojos para ver el mal, cómo entonces goza, o más bien permite al hombre que goce de la comunión con Él? Aquí es cuando nosotros vamos apreciando más lo que Cristo logró, porque no hay hombre entonces que se pueda justificar ante Él. Ninguno de nosotros podría lograr lo que se exige para poder estar en comunión con Dios. De hecho, el Señor Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si bien es cierto, el Señor en el Sermón del Monte lo que hace es criticar toda esa apariencia externa que hacían los fariseos, una apariencia de piedad, pero el Señor dice, tiene que ser mayor que eso, porque la justicia debía ser algo interno en primer lugar, que se iba a manifestar en cómo vivía alguien que realmente había sido transformado. Y Él dice, tiene que ser mayor entonces que esa justicia, porque si no es así, no van a poder heredar el reino de los cielos. Entonces la exigencia del Señor no cambia. Ahora, lo que Pablo hace en Romanos 4 es tomar el ejemplo de Abraham. Recordemos que para los judíos entonces Abraham era el padre de la fe. Y también lo que ocurría era que para muchos, en ese círculo de los judíos, Abraham lo veían más bien como aquel que logró la justicia, pero por causa de cómo él vivió. Y eso es lo que Pablo va entonces más bien a tomar el ejemplo de Abraham para decir, no fue por las obras que Abraham fue justificado, sino que más bien fue por la fe que él tuvo. Y esa fe le fue contada por justicia. Porque si nosotros, a través de la revelación que tenemos de la palabra, vemos el ejemplo de Abraham, lo que se relata en Génesis de la vida de él, vamos a ver que fue alguien que pecó contra el Señor. Si ellos decían, Abraham fue justificado por sus obras, pero más bien lo que la Biblia enseña es que Abraham mintió en un momento para salvar su vida. Dios le dijo, vete de tu tierra y de su parentela, pero se llevó a Lot y se llevó a su papá. Y después también, estas son las obras que él realizó, que podríamos decir que por sus obras no sería más bien justificado, porque vemos más bien que pecó contra Dios en su momento. Pero en Juan 8:56, el Señor Jesús dijo de Abraham esto, dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, ¿cómo Abraham, que sí había pecado como el Señor, se gozó en Cristo? Bueno, vemos realmente que la promesa que Dios le había hecho a él y que él la creyó, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones, por creer en la promesa, fue suficiente para que él gozara de la justicia por la fe. Y Jesús lo dijo, fue porque me vio en esa promesa. Ahora, nosotros sabemos que esa promesa es más clara hoy para nosotros, pero en su momento Abraham pudo ver y creer lo que Dios le había prometido y se gozó. Ahora, lo que nosotros también debemos preguntarnos, con esta mayor revelación que hoy nosotros tenemos de Jesús, de quién es Él y de lo que Él logró, ¿puede usted hoy decir que usted se ha gozado en la obra de Cristo? ¿Que usted se regocija en lo que Cristo logró por usted? Si usted ha creído en Él, si ha creído en esa promesa, porque como ahora les mencionaba en la mañana, la justificación delante del Señor ha sido siempre la misma, por creer en el Evangelio, en lo que Cristo hizo. Pero hoy nosotros, que muchas veces escuchamos el mensaje acerca del sacrificio de Cristo, de que Él recibió la ira de Dios,
para que aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿es eso suficiente para usted? ¿Para gozarse delante de Dios con lo que Cristo ha logrado? ¿O hay aún en su vida algo que usted aún anhela para poder ser saciado o sentirse completo? También en el capítulo 4 de Romanos, Pablo lo que presenta también es al rey David. Otro ejemplo para decir cómo alguien es justificado por la fe. Porque también, si seguimos el ejemplo de Abraham, vemos que David también en la Escritura se nos narra cómo él pecó contra Dios. Es conocido el relato en el cual él comete adulterio, comete homicidio e inclusive llega un momento a manifestar el orgullo y arrogancia de su corazón. Pero aún así, sabemos que entonces Dios Pablo cita el Salmo 32, donde habla acerca de la bienaventuranza que el salmista escribió, aquel al que Dios no le toma en cuenta sus pecados. Ahora, todo esto, tanto Abraham como David experimentaron el arrepentimiento y clamaron a Dios para su perdón. Y ese es el punto. Si usted ha visto en Cristo aquel que le puede perdonar. En el Salmo 110, David llama a Jesús su Señor. Y también es la pregunta que hoy podríamos hacernos. Tanto como Abraham, que se gozó en la promesa, como David, que llama a Jesús su Señor. ¿Es lo mismo en la vida suya? ¿Es Cristo su Señor? ¿Vive usted, si lo llama como su Señor, entonces de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra? Porque esa es la evidencia más clara. Si usted ha creído en Él, si usted ha gozado de la justicia de Cristo y ahora lo está siguiendo a Él y lo puede llamar como David hizo, como su Señor, entonces se manifiesta en cómo usted hoy se dirige en su vida. Y eso es lo más importante que nosotros debemos considerar, porque llegará el día en que todos nosotros, dice la Escritura, todas las naciones serán reunidas delante de Él, el Señor. Y en ese momento entonces, ¿qué será con lo que usted llegará delante de Dios? ¿Qué será aquello en lo cual usted hoy deposita su esperanza? ¿Tratará entonces usted de ese día, en ese momento, de justificarse ante Dios con sus buenas acciones? Porque realmente lo que entendemos también es que el hombre no hace esas buenas obras para la gloria de Dios, sino que siempre están manchadas por nuestro orgullo y nuestro pecado. ¿Será que un día o en ese día el hombre llegue diciendo, he sido un buen padre, por lo cual Dios me va a recibir? ¿O seré bueno ante Él porque fui responsable? ¿O porque fui un buen empleado? ¿O inclusive porque fui un buen cristiano? ¿No falté a los cultos? ¿Siempre estuve hablándole a otros? ¿Siempre seguí el plan de la lectura de la Biblia? ¿No falté con mis devocionales? Pero todo eso, hermanos, delante del Señor no va a contar. Es como aquel relato que el Señor mencionó en Lucas 18, cuando dos hombres llegan al templo a orar. Y precisamente uno de ellos, esto era lo que manifestaba delante de Dios. Le decía, Dios, gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Y él decía, ellos son ladrones y yo no soy ladrón. Ellos son injustos y yo no soy injusto. Ellos son adúlteros y yo no lo soy. Y él dice, inclusive yo no soy como este cobrador de impuestos que está aquí. Veamos que todo lo que su relación con Dios, o en lo que se basaba su relación con Dios, era en lo que él creía que él era, en lo que él podía justificarse en su vida. Pero el Señor toma el ejemplo de este otro hombre, precisamente el publicano que estaba ahí, el cobrador de impuestos, y dice que la actitud de él ni siquiera se veía digno de alzar su mirada a Dios. Y en el relato de los evangelios nosotros vemos que cuando alguien es convencido de su pecado, esa es la actitud que tiene. Primeramente de humillación, de reconocer quién es Él y quién es Dios.
El centurión le dijo al Señor: yo no soy ni siquiera digno de que usted venga a mi casa. Solamente diga la palabra y la sanidad que yo le estoy pidiendo se va a hacer hecho. O aquel leproso también llega y se humilla delante de él. Y le dice: Señor, si usted quiere, puede limpiarme. Y la pregunta que entonces debemos hacer es: ¿ha llegado usted delante de Dios con esa actitud? Porque ahí mismo en el relato de este evento, el Señor concluye diciendo de esta manera: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero como les decía, el corazón del hombre es arrogante, y nadie se humilla delante de Dios por su propia naturaleza. Todos creemos que hay algo bueno. Inclusive podría hoy en este momento haber alguien creyendo de esa manera, que no necesita nada de parte, que este mensaje del Evangelio no es nada que le pueda ofrecer algo, y que llegará ese día más bien confiando en usted. Pero el relato es que ese día será humillado. ¿Cuál fue la respuesta para ellos? Tanto para el leproso, el centurión y este publicano. Él le dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy el pecador. Y la respuesta es que descendió justificado a su casa, antes que el otro que confiaba en sus obras. El centurión recibió el milagro que estaba clamando al Señor, y el leproso fue sano de su enfermedad. Y esa es la promesa que hay para todo aquel que viene a Cristo, aquel que deposita toda su esperanza en Él, y que reconoce solamente por lo que Cristo hizo, que puedo entonces recibir el perdón de mis pecados. Y eso es lo que Pablo entonces le dice a la iglesia en Roma: no solamente lo que Abraham, o en aquello que Abraham creyó, le fue a él contada por justicia. Y ese es el mensaje para todo aquel que cree. Es la misma manera de ser salvo. Y es también lo que se venía anunciando en el Antiguo Testamento, porque Hebreos 10:38, citando a Habacuc, dice: el justo por la fe vivirá. ¿Tiene usted esa fe? Y en el versículo 24 él dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Como les decía, Abraham pudo anticipar al Salvador, inclusive creer que Dios podía levantar a una persona de los muertos. Entonces, ¿cuántas razones más no tienen hoy los hombres para creer que el Padre ciertamente levantó de los muertos a Jesús, para que todo aquel que en Él crea entonces no se pierda? Si hoy nosotros tenemos el testimonio, en primer lugar, de todo lo que ocurrió después de su resurrección, de cómo a través de la historia millones han creído en este mensaje, de cómo Cristo fue resucitado. Y cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el estandarte que ellos llevaban era el anuncio de que Cristo había resucitado, y de que esto era el mensaje entonces, que por lo que Él hizo, ahora había perdón para todo aquel que cree. Si hoy nosotros tenemos mayor revelación en cuanto a eso, ¿por qué no creer que lo que Cristo logró es suficiente? ¿Por qué seguir entonces aferrado en que no lo necesito a Él? Pablo le dice a los cristianos aquí: Él fue entregado por nuestras transgresiones. Y esa palabra entregado, podríamos decir que se utilizaba mayormente, o se hacía referencia para remitir a alguien que era acusado por un crimen para que recibiera su castigo. Y ese era el sentido en que se utilizaba esa palabra. Y Pablo dice: Él fue entregado, Jesús, por nuestras transgresiones. Y solamente por la fe, aquel que ha creído en Cristo es el que puede decir que Él fue entregado por mis transgresiones. Si Pablo le está hablando a la iglesia en general, pero ¿puede usted hoy decir eso? Él fue entregado hace más de 2000 años por mis transgresiones.
por los pecados que yo cometí al ir más allá de los límites que Él establecía en su palabra. Él recibió el castigo que yo merecía. Esa es, como les decía ahora, solamente una obra que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de un hombre. Como ese evento que ocurrió en el pasado, hoy es efectivo. Y hoy por la fe sigue salvando y transformando las vidas y siendo lo único suficiente para que el hombre pueda ser salvo. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo de este evangelio. Él predicaba la cruz de Cristo. Y para muchos ese mensaje, dice, ciertamente muchos escuchan esto y les parece algo inaudito, algo difícil de creer, una locura. ¿Cómo ese hombre que murió ahí en la cruz puede salvarme de mis pecados? Dice, pero ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si hoy usted lo ha creído, esa es una obra soberana del Señor, por lo cual usted debe glorificarle a Él solamente, porque no hay nada más entonces que nosotros pudiéramos haber hecho para haber recibido tal salvación. Y entonces fue entregado en lugar de su pueblo. Dice, y resucitado para nuestra salvación. Él fue vindicado cuando Él resucitó, porque todo lo que Él decía ser era cierto. Él era el Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por muchos. Fue resucitado para darnos esa justicia ante Dios. ¿Cómo Dios puede ahora justificar al impío? Debe ver a Cristo, y ahí es donde está esa justicia de Dios. No debo verme a mí, sino ver lo que Él logró. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Cristo es la respuesta, por medio de Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted goza hoy de esa justificación. Y usted puede ser declarado entonces como justo ante Dios. Nuestra maldad sobre Él y su vida perfecta a nuestro favor. Oh, hermano, esa es una gran noticia para nosotros, porque es con solamente en este día, si meditamos cómo hemos vivido delante de Él, sabemos, hemos pecado, pero mi justicia no descansa en lo que yo hice. El mayor esfuerzo, o como dice un hermano, podríamos tomar al mejor de los creyentes de toda la historia y toda la vida que Él llevó, no va a contar absolutamente para nada, para que Él llegue delante de Dios. Todo es solamente por medio de Cristo. Entonces, la invitación es esta: no descanse en lo que usted considere que usted pueda hacer delante de Dios. No se vea usted como aquel entonces que debe cumplir todo lo que la Escritura le enseña, porque nunca lo haremos de manera total. Lo único que puedo decir es, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y esa es la oración que el Señor va a recibir. Esa es la promesa que hay para el que viene a Él. Concluyendo la historia que les leí al inicio, dice, delante de Dios, las buenas obras de cada persona son tan carentes de valor como el dinero vencido de aquel granjero. Pero Dios mismo, en la persona de su Hijo, ha pagado la deuda. Y cuando un pecador arrepentido se arroja sin reservas a la misericordia de Dios y acepta por la fe la obra en la cruz del Señor a su favor, puede quedar perdonado y puede ser declarado justo con justicia divina delante de Él. Eso es lo que Cristo logró, hermanos, para su pueblo. La invitación en esta tarde, antes de irnos, y que quisiera que usted medite, es precisamente eso. Si usted ha recibido esta justicia que viene de Cristo, porque lo que Pablo les dijo es, Abraham fue justificado así, David fue justificado así, nosotros somos justificados así, y todos los que vayan a existir y crean en Cristo serán justificados de la misma manera. El mensaje no cambia. Desde el inicio, podríamos decirlo, desde Génesis 3, donde está la promesa, aquella simiente de la mujer, el mensaje ha sido exactamente el mismo. La justicia que es por la fe en Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, oh Señor, nosotros únicamente debemos alabarte a ti por una salvación tan grande que a través de tu Hijo tú has logrado para tu pueblo. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor?
para que hoy podamos ser justificados. Sabemos que no hay nada bueno en nosotros y que cuando tú miras cuando tú miras a tu creación, a los hijos de los hombres, ves que todos nos hemos corrompido. Pero, oh Señor, te damos gracias porque tú nos miras a través de la vida de Cristo. Y por Él entonces nosotros sí tenemos esta comunión contigo. Y te damos a ti toda la gloria y honra por la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.